hay lío. Entonces voy a comenzar la grabación. Iniciar grabación. Perfecto. Bueno, listo. Comenzamos. Hoy voy a hablar de lo que son las medidas DAX, que es como el core de mucho de lo que tiene que ver Power BI. Van a ser muy importantes, incluso ahorita que estábamos hablando de R y Python, uno puede utilizar medidas en DAX como elementos de un set de datos de R o de Python, de modo que es fantástico. La otra cosa que les quiero decir es que como vamos a hablar de lenguaje DAX, vamos a mis medidas, quiero hacer como un ejercicio doble, es decir, yo voy haciendo la presentación y vamos trabajando directamente sobre el archivo Python para poder dar explicaciones sobre eso, entonces, perdón, sobre el archivo de Power BI. Entonces, una de las cosas que les quería pedir era que abriéramos el archivo el que dejamos la vez pasada, el mismo que dejamos la vez pasada. Buenas, Jason. Jason, sí. La misma que dejamos la vez pasada, igualito, no hay ningún cambio, no vamos a trabajar nada en el modelado, por lo menos es lo que espero. Tampoco vamos a trabajar nada en las consultas query, porque lo que quiero hacer es como explicarles cómo funciona una medida en Power BI, una medida en todo su esplendor, y entonces es importante entender esto para poder entender medidas más avanzadas de DAX. Entonces, es lo que quiero, les voy a pedir por favor que abran de una vez el archivo de Power BI mientras comenzamos la presentación y ahí vamos trabajando en los dos temas, ¿no? Entonces, seguimos acá y vamos a hablar entonces de lenguaje DAX al nivel de medidas. Entonces, ya hemos hablado de columnas calculadas con DAX, tablas calculadas con DAX. Obviamente, más adelante vamos a trabajar mucho más, sobre todo a nivel de tablas, no tanto a nivel de columnas. Vamos a trabajar mucho con tablas y con medidas DAX porque se trabajan juntas de una manera virtual, pero trabajan juntas y entonces vamos a trabajar con las dos. Como les digo, no tanto con columnas, pero sí quiero explicarles y ir trabajando como de la mano de qué es una medida DAX, qué son y qué diferencia y qué importancia y todo lo que eso nos genera. Entonces, las medidas DAX, básicamente, ustedes ya saben, DAX es Data Analysis Expression, o sea, expresiones para análisis de datos. Son fórmulas que se utilizan tanto, eso también lo vimos la vez pasada, tanto en Power BI como en Analysis Service, como en Power Pivot, para realizar cálculos de los datos. A la final lo que queremos con esos cálculos es encontrar valores ocultos en los datos, insight, o sea, cosas relevantes dentro de los datos. Eso es lo que queremos hacer con DAX. Y a diferencia de las columnas, que las columnas, acuérdense que yo les dije que se almacenan en memoria, es decir, la columna ocupa en un espacio en memoria, en cambio las medidas DAX no, ¿sí? Entonces se calculan en tiempo real, cada vez que, cuando uno necesita que se visualice un informe, que, que algo pase con los datos en la visualización, ya sean tablas o ya sean gráficos, y por eso es que quiero explicarles cómo funcionan, porque como yo les dije, en Power BI y en DAX no existe el concepto celda. Entonces, como muchos vienen de Excel, siempre piensan en el cómo hago con esa celda. Aquí no. Aquí vamos a trabajar como a nivel, con una visión total, una visión de 365 grados para mirar, 360 grados, para mirar básicamente cómo se desarrollan y cómo trabajan y cómo se desenvuelven. Y eso es muy importante para entender y hacer claramente cómo funcionan todas estas medidas. Entonces, lo primero que hablamos, que creo que lo preguntaba Alejandro la vez pasada, el tema del contexto de filtro. Entonces, yo quiero dejar eso súper claro, porque el concepto de filtro en las medidas DAX es el que hace la magia en muchos sentidos, ¿no? Tanto el concepto de filtro, como lo vamos a ver, se refiere al subconjunto de datos que se utiliza para evaluar la medida. Entonces, comencemos a hablar. Voy a mirar esta diapositiva y vamos a ver eso en el archivo DAX para que ustedes se den cuenta de qué es lo que les estoy hablando. Entonces, primero, dice que es un subconjunto de datos que se utilizan para evaluar la medida. Este contexto está determinado por los filtros aplicados en el informe o visualización. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a ver ahorita. Entonces, si creamos una medida que calcula la suma, en este caso lo que utilicé la palabra fue importe, pero no, una suma como hicimos con suma de aves, creo que fue.
El resultado varía según los filtros que aplique, que es la parte como la magia que pasa aquí adentro, ¿no? Entonces, la misma fórmula trabaja a diferentes niveles. ¿Y por qué trabaja a diferentes niveles? Por los filtros, ¿sí? Por los filtros. Espera a ver qué se entró allá. Gracias. Entonces, por los filtros. Y quiero explicarles eso porque eh, eso crea como un concepto muy importante cuando vamos a escalar esa medida a mayor nivel, ¿no? Entonces, comencemos por hablar de ese tema. Entonces, vamos a cambiar. A ver que ahora quedé loco acá, y ahora sí ya, me vengo para acá. Y listo. Entonces vamos a hablar eso. Vamos a crear una nueva página. Por favor, me indican cuando ya estén aquí. En el mismo, exactamente el mismo que dejamos la clase pasada, que está ahí en el WhatsApp. Si necesitan que vuelva y lo suban, me comentan para volverlo a subir. Pero es el mismo. No hay ningún cambio. Es exactamente el mismo que utilizamos la vez pasada. Ya saben, me indican cuando lo tengan abierto. Gracias, Mateo. Gracias, Pedro. Gracias, Joseph. Gracias, Leonardo. Lorena, ¿cómo vamos? Indira. Jonathan. Cata debe estar caminando de modo que ni modo. Aquí estoy, aquí estoy. Bueno, ok. Gracias, Indira. Bueno, entonces vamos a hablar de, por ejemplo, la vez pasada, cuando en granjas creamos una medida bueno, dos medidas, una que se llama número y otra que se llama suma de aves iniciales. ¿Sí? Entonces, miremos eso con un objeto visual. Entonces, voy a utilizar este objeto visual que está aquí, el que tiene el numerito 1, 2, 3, que es una tarjeta. Es una tarjeta, es simplemente, como su nombre lo indica, una, un campo donde vamos a poner una expresión. ¿Sí? Acuérdense que las medidas DAX trabajan sobre todas estas visualizaciones, ¿no? Entonces voy a poner una tarjeta. La ven acá, es una tarjeta. De paso, vamos a ir trabajando sobre objetos visuales. Esta tarjeta vamos a simplemente a arrastrar la medida suma a vez inicio o a darle clic, cualquiera de las dos. En este caso lo voy a arrastrar, no pasa nada, me da un valor, ahí me da un valor. ¿Sí? Si ustedes ven ahí, es el valor que suma. Voy a cambiar aprovechando que les vamos a hablar de objetos visuales. Aquí hay un pincelito, aquí lo ven, hay un pincelito. Ese pincelito también lo encuentran acá, ¿sí? Y creo que está por ahí en otro lado, pero después lo vamos a ver. Si ustedes le dan clic al pincelito de la derecha, creo que es igual al de la izquierda, pero a mí me gusta siempre trabajar con el de la derecha, encontramos las propiedades del formato del objeto visual. Y uno de ellos aquí abajito dice valor del globo. ¿Sí? Le damos clic ahí a valor del globo y hay una aquí que dice mostrar unidades, o sea, esto es visual nada más, porque esto es un objeto visual. Mostrar unidades y yo le digo, muéstreme las unidades, ninguna. O sea, entonces me da el valor tal cual está expresado en la medida. Bien, por favor, lleguemos aquí para comenzar la explicación. Arrastramos el objeto visual, que nuevamente les repito, está aquí, que se llama una tarjeta. Si yo le doy clic ahí encima, me aparece el nombre de tarjeta, que pues es ese, el que dice tarjeta. Y arrastramos la medida suma 1 a vez inicio, que está en el archivo que les dejé. Me dan el 1 cuando ya estemos acá. Si tienen dificultad, ya saben, preguntan, levantan la mano, abren el micrófono y vamos trabajando. Gracias, Pedro. Gracias, Leonardo. Gracias, Mateo. Espera dos más y continuamos. Gracias, Indira. Gracias, Joseph. Gracias, Lorena. Perfecto. Entonces, comencemos a mirar un poquito la situación.
Miremos el modelo de datos y miremos qué está pasando acá. Resulta que la medida, digamos, aunque está por aquí en esta tabla, creo que está en la tabla granjas, está en un concepto superior, digamos, está por encima del modelo, ¿no? En este caso la pinté por debajo, me voy a volver para pintarla por acá arriba, porque digámoslo, que está por encima del modelo. La medida lo que hace es revisar en dónde se encuentra y hacer lo que le pedimos. En este caso le estamos pidiendo que sume las aves iniciales, que fue lo que le pedimos a esa medida. Esa medida entonces tiene, puede ser, puede utilizarse en cualquier elemento del modelo porque es un nivel superior. Y con base en este filtro que hay acá, ella se desenvuelve y con los filtros de fecha y demás, ella también se desenvuelve. Dado que la medida están en la parte de una tabla de hechos, pueden entender qué hace a todos los niveles. Miremos eso con cautela acá. Entonces, aquí, ¿qué nos dice este valor? El total de aves de la tabla registro, resultados. Ese es el total de aves del tabla. Pero ella, volvamos a la presentación, dice el resultado varía según los filtros que apliques. Sin filtros, la medida sumará el importe de todas las ventanas en la tabla. Es lo que está haciendo la tarjeta de datos, ¿sí? El filtro en categoría, las medidas suman el importe y son las vértices que pertenecen a la categoría filtrada. Miremos eso, o a la fecha, no importa. Miremos eso. Aquí se me enredó la pita, pero ya lo hacemos. Listo, entonces, ¿qué es ese concepto de filtro? Y es importante que lo tengamos. Entonces, ahora hagamos una matriz. Esa matriz es esta que está aquí, que es básicamente para que los excelistas es una tabla dinámica. Entonces tengo mi matriz, voy a abrirla, voy a abrir, utilizar las granjas, el nombre de la empresa y la voy a arrastrar. ¿Sí? Como ven ahí, vamos a ver si logro, se me olvida cómo es que amplío el tamaño, ahí lo amplío un poquito para que se vea mejor. Y voy a arrastrar mi medida que está por acá, suma de aves iniciales. Automáticamente él crea ese concepto de filtro. ¿Qué es el concepto de filtro? Cada uno de los campos que está siendo en ese momento evaluado, ¿sí? Entonces, ese, digamos, en principio, es el concepto de filtro. A la final, la suma de valores es igual, ¿no? Al de la tarjeta. De modo que él automáticamente va cogiendo la medida y colocándola en el lugar que corresponde, haciendo la evaluación para cada ítem que está evaluando, ¿no? Igualmente pasa, hola Alejo, igualmente pasa, por ejemplo, con, digamos, aquí utilizamos empresa, pero si yo me vengo aquí a fecha, a calendario, y le digo, por ejemplo, vuelvo y hago una nueva matriz, y le digo el año, y arrastro mi medida que está por acá, suma de iniciales, como ven, él interpreta igual, de igual manera, en dos contextos diferentes, ese filtro. La medida puede determinar en diferentes contextos, se aplica, es la misma medida, pero se ejecuta de dos maneras diferentes de acuerdo a la evaluación que hace en cada una de las dos tablas. Por favor, lleguemos hasta aquí. Si hay preguntas, por favor, me interesan muchísimo. Eso es lo que se conoce como el concepto de filtro dentro de una medida DAX. Para Alejandro y los que acaban de llegar, estamos utilizando exactamente el mismo archivo que utilizamos la vez pasada, que la publiqué ahí en el WhatsApp. No hay ningún cambio, el mismo modelo, todo igual, sino simplemente estamos hablando de las medidas y cómo es que ellas trabajan. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esto lo vamos a seguir hablando durante el transcurso de esta reunión. Por otra parte, entonces, ese es, digamos, el contexto de filtro de una medida. Ella se ejecuta en el contexto que
que funciona. ¿Y cuál es la importancia de esto? Porque es muy importante para comprender cómo funcionan las medidas. Permite medir una sola medida que se adapte a diferentes escenarios y proporciona resultados precisos según los filtros aplicados. O sea, eso hace que sea muy dinámica. Entonces, el contexto de filtro es una medida, es el subconjunto de datos. Entonces, que utilizan para evaluar las medidas determinadas por los filtros. Miremos, hablemos de eso porque es importante. Bien, entonces comencemos otra vez, nuevamente vamos a mirar. Entonces, ¿qué hizo él aquí internamente? ¿Qué hizo internamente? Creó un subconjunto de datos acá, creó un subconjunto de datos acá, aquí no creó ningún subconjunto porque cogió la tabla total en la tarjeta, pero en el momento en que yo apliqué la medida internamente, él ordenó o sacó aparte un subconjunto de datos de todos los datos que estaba trabajando y le aplicó la medida. Igualmente hizo acá. Hizo un subconjunto de datos basado en el año, separó eso y calculó nuevamente la medida. O sea, ¿cuántas veces la calculó? Si vamos aquí a los hechos y contamos, lo hizo una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces, siete veces, ocho veces, nueve veces, 10 veces, 11 veces, 12 veces, 13 veces, 14 y 15 veces. Más esta de acá. O sea, hizo 16 cálculos sobre la misma medida. ¿Basado en qué? En el concepto de filtro para cada subconjunto de datos. Ahora, ¿qué pasa con el solo hecho de yo, por ejemplo, marcar aquí aves del mercado? ¿Sí? Si yo marco aquí aves del mercado, como ustedes notan, cambiaron los valores acá, no cambiaron los valores acá, pero sí cambiaron los valores acá. Es decir, ella se volvió a ejecutar. Volvió y se ejecutó. Volvió y hizo un subconjunto de datos. Esta vez el concepto de filtro le metió no solamente el año para este caso, sino también la empresa. Y recalculó todo nuevamente. Es el gran poder que tiene esto, basado simplemente en este concepto de filtro. Bien, entonces continuamos con la presentación. Continuamos con la presentación. Listo. Entonces, pasando el otro concepto, entonces, ¿cómo ese concepto de filtro trabaja? O sea, lo primero que él hace es identificar. ¿Qué identifica? Esto es lo primero que hace, identificar. ¿Qué identifica? El contexto en el que está. ¿Sí? Antes de evaluar la medida, él saca aparte del subconjunto. ¿Sí? Entonces, si yo tengo muchas visualizaciones, lo que le estaba comentando, él segmenta los datos, los subconjuntos de datos que arma, ¿sí? Y cualquier otro elemento que esté afectando esos datos visibles, como cuando yo señalé aves del mercado. Ese elemento lo evalúo y lo saco aparte. Entonces, lo primero que hizo fue identificar en dónde tenía que trabajar. En el caso de la tarjeta, él no tenía que trabajar en ninguna parte. En el caso de la tabla de empresas, él identifica cada subgrupo de empresas, y en el caso de los años, él identifica el subconjunto de datos de los años. Cuando yo selecciono aves del mercado, automáticamente vuelve a identificar sobre qué conceptos está trabajando, ¿no? Entonces, también identifica las relaciones entre tablas. Eso también lo hace. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también es otro concepto de filtro que él tiene que trabajar. ¿Sí? Entonces, esto para que lo tengan en cuenta, que lo primero que él hace es identificar los filtros. Por favor, eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando hablemos de funciones de DAX más avanzadas, que lo primero que hace es identificar en sobre qué está trabajando, sobre qué grupos de trabajo. ¿Sí? Luego ejecuta. ¿Qué ejecuta? Sí, primero entonces ejecuta dónde, propagación de ciclo, indica o sea, hace su conjunto de datos, hace la agrupación que necesita, luego propaga los filtros de las relaciones, de esas relaciones que vimos atrás en el modelo, y los filtros aplicados en una tabla se propagan a las tablas relacionadas. Lo que pasó cuando seleccioné aves del mercado. Los filtros aplicados a una tabla se propagan a las tablas relacionadas, modificando todo el contexto, o sea, haciendo un nuevo subconjunto de datos. ¿Sí? Luego, en la evaluación de la expresión la va ejecutando a cada subconjunto de datos que está teniendo, ¿no?
¿Dónde ejecuta esa medida que estamos haciendo? La medida se evalúa utilizando los datos que cumplen con las condiciones del filtro. Es decir, él hace muchos subconjuntos de datos para aplicar la medida. ¿Sí? Eso téngalo muy en cuenta, porque y ahí está el poder de la tabla. Luego las aplica. ¿Qué la aplica? Pues ejecuta lo que le estamos diciendo, ¿no? Aplica el resultado de la medida en el contexto donde se utiliza. Miremos eso, ahorita lo miramos. Esto significa que el valor calculado se muestra en la celda o tabla dinámica o gráfico de cualquier otro elemento visual correspondiente. Y luego actualiza los datos, ¿no? Entonces el contexto de filtro puede cambiar dinámicamente a medida que el usuario interactúa, que fue lo que pasó cuando yo iba desde el mercado. Cuando esto sucede, los pasos de identificar, ejecutar y aplicar se repiten para recalcular la medida y actualizar las visualizaciones, es decir, los 16 pasos, los 16 actualizaciones que hizo. Entonces, repasemos eso. ¿Qué es lo primero que él hace? Identificar. Entonces, ¿voy a quitar la medida? No, dejémosla, no pasa nada. Entonces, muestra a ver si yo me marco acá. Aquí está. Entonces, primero, él va a identificar estos filtros, ¿no? Es decir, estos valores. Primero identifica qué es lo que le están pidiendo en cada uno de los casos. Identifica y arma como el subconjunto de datos. Identifica como el subconjunto de datos que tiene que trabajar en cada uno de los contextos. ¿Sí? Primero lo que hace es eso, crear esos subconjuntos de datos, ¿no? Crear ese grupo de datos. Luego, ¿qué hace? De identificar, ya lo dijimos acá, ya lo dije acá. Lo segundo que hace es, vuelvo, él los ejecuta, es decir, los crea y los pone aparte. Y por último, simplemente los aplica. ¿Sí? Entonces, devolvámonos para nuestro archivo. Entonces, ahí ya ejecuta y es lo que uno ve. Entonces, si yo meto un nuevo objeto visual aquí, voy a poner una tabla. ¿Qué está pasando aquí? Y en esa tabla voy a poner esa agrupación que dijimos de altura sobre nivel del mar, clasificación, creo que es esta. Clasificación alta, bueno, esta, pongámosle categoría ahí. Y luego le metemos nuestra suma de aves iniciales. Aquí nuevamente hizo lo mismo. Lo primero que hizo fue identificar sobre qué quiero trabajar, identificar estos filtros. ¿Sobre qué quiero trabajar? Fue lo primero que él hizo, identificar. Y entonces aquí en la categoría. Luego los sacó aparte, los dejó todos ahí aparte. Y por último, ahí sí ejecutó la medida que yo le estaba pidiendo. ¿Para qué? Para que me diera el dato. Exactamente es lo mismo, así sea en un objeto visual. ¿Queda claro ese punto? ¿O estamos locos, Lucas? Ok, Alejo. Gracias, Indira. Gracias, Joseph. Perfecto. Entonces, eso debe quedar muy claro porque cuando hablemos de una medida particular, que es la más poderosa del lenguaje de datos o la más usada, eso tiene que quedar absolutamente claro para poder hablar de ella. Bueno, continuemos con nuestra presentación. Luego, en resumen, y primero identifica, examina todos los entornos para determinar los filtros activos y las relaciones entre tablas. Primero identifica todo eso. Lo segundo, digamos, ejecuta, que es como saca aparte los subgrupos, ¿no? Los subconjuntos de datos. Y cuando ya tiene hechos los subconjuntos de datos, aplica los mismos. Es importante recordar que el concepto de filtro es dinámico, lo que sucedió cuando di aves del mercado. Puede variar según la ubicación, la interacción del usuario con el informe. Comprender cómo DAS identifica y ejecuta aplicaciones, el contexto de filtro es fundamental para crear medidas que proporcionen resultados precisos y relevantes. Entonces, métase en la cabeza. Lo primero que él va a hacer es mirar qué filtros hay y las relaciones entre tablas. ¿Cuáles son los tipos de medidas? Implícitas, explícitas, medidas manuales, medidas automáticas, medidas rápidas y medidas IA. ¿Cuáles son las medidas implícitas? Ahorita nuevamente les recuerdo que es cuando yo arrastro el valor directamente sin ningún tipo de función DAX al campo de valores. Las explícitas es cuando yo escribo la función, suma, average, cuente, control, bueno, en general, todas las medidas están. Manuales es cuando yo no utilizo y escribo todo a mano. O sea, eso cada vez se usa menos, pero es una persona que tenga harta experticia en el manejo de medidas, pues la puede hacer. Y las medidas automáticas son las medidas rápidas y las medidas IA. Diremos eso. ¿Voy a poder Hacemos. repetir otra vez implícitas y explícitas? Qué pena. ¿Cómo, perdón, Joseph?
repetir el concepto de implícitas y explícitas, por favor. Ok, ya, eso es lo que quería hacer en el ejemplo. Bien, aquí en la página 1 utilizamos este valor es igual a este valor, ¿sí? Pero este valor es un valor explícito y este valor es un valor implícito. ¿Cuál es la diferencia? Esto, que yo simplemente cogí y arrastré el campo. Estoy aquí, dice resultados aves inicio. Sí, lo podemos ver acá. Ah, momentico. No, se me borra. Bueno, básicamente cuando yo pongo el mouse, ahí ustedes pueden ver que dice suma de resultados aves inicio. ¿Sí? Que es como si yo arrastrara, voy a sumar aves final de manera implícita. Granja, resultados, voy a recoger esto un poco. Voy a abrir acá resultados y voy a decir aves final. Simplemente coger el valor con el mouse y arrastrarlo y colocarlo, digamos, sobre el objeto visual. En este caso lo voy a poner arriba también. Y ahí podemos ver que se crearon las dos. Y, no escribí ningún tipo de función DAX, no escribí nada, simple y llanamente arrastré el campo y él automáticamente decidió que era una suma. Yo le puedo cambiar eso dándole flechita acá y ahí aparece donde dice resumen, promedio, mínimo, máximo, recuento, desviación estándar y puedo utilizar esas sin escribir ninguna expresión DAX, pero internamente es una expresión DAX. Lo que pasa es que yo no supe qué hizo. ¿Sí? O sea, ¿cómo lo hizo? No sé, pero y lo hizo. En el segundo caso, que es el que tengo acá abajo, es escribir la medida, suma de aves inicio. ¿Sí? Que esa medida está en granjas sumadas inicio. Miremosla. Está en granjas. Voy a recoger acá el de calendario. Voy a abrir este de granjas. Está aquí, sumado ese inicio. Y como pueden ver, fue la que yo escribí manualmente. Donde escribí sum, resultados, aves, inicio. Son una medida, la misma medida, una de manera explícita y una de manera implícita. ¿Sí? Ese es el cambio. Ahora vamos a hacer la medida, la que acabé de hacer para este azul oscurito, que es una medida implícita, implícita, ahora me confundí, una medida implícita, pero hecha por nosotros mismos la medida explícita, para ponerla aquí debajo para ver los dos efectos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Por favor, lleguemos acá. Si hay alguna pregunta, bien. Si no, pues eh, háganlo como para que se familiaricen. Las medidas explícitas, o sea, las que él hace de manera automática, pues no son recomendadas y ya les voy a decir por qué. No es que no sirvan, sino que no son recomendadas. ¿Sí? Funcionan y funcionan bien. Por favor, lo hacen, meten esa medida, arrastran simplemente el campo ahí arriba y ya. Gracias, Mateo. Gracias, Joseph. Como le digo, no es sino arrastrar el campo a cualquier gráfica, la verdad, cualquiera funciona. No es un problema por ese lado. Voy a quitar este formato para que me dé más visual. Bien, ahora vamos a escribir la medida, esta misma medida, pero para aves finales. La suma aves inicio 1, que fue la usé, y ahora voy a usar la suma aves finales. Entonces me paro, por ejemplo, aquí en granjas, o me paro aquí arriba. Por favor, póngame cuidado a esto que voy a hacer. Me voy a parar sobre este icono. Acuérdense que también está, creo que por acá en herramientas tablas o en inicio, creo que también está inicio. Sí, miren, acá está el icono de una calculadora. Entonces le voy a dar clic ahí porque no me voy a parar en ninguna parte. Para explicarles algo. Le doy clic ahí y vamos a escribir sum aves final. Pueden ponerle la rayita debajo o no, es un asunto de ustedes. Igual a sum, que es la fórmula que va a usar, abro paréntesis, le digo resultados y aparece aves final. Puedo utilizar la manera de darle simplemente un clic. Aves final. También lo puedo usar con tab y ir seleccionando, cierro paréntesis, doy enter y me crea la medida. Como vieron, automáticamente me la creó acá en granjas. Pudo haberme la creado en cualquier lado, advierto, pero me la creó acá en suma aves final. Entonces le doy, arrastro esa medida a mi campo de abajo, donde está suma U esa vez inicio, y como ven también quedó las dos gráficas, pero en ambas, el uno están medidas implícitas y en otro están medidas explícitas. Listo, entonces aprovecho y le doy, me paro aquí en sumas aves inicios
y le doy formato. ¿Cómo le doy formato? Por aquí donde dice formato. Por favor, hagámoslo. Y en formato, ese formato no era, herramientas de medición. En herramientas de medición, disculpen que me equivoqué. Herramientas de medición y le doy coma y ya. ¿Sí? Entonces, voy a darle clic aquí por fuera y ya pueden ver que quedó las dos gráficas idénticas en la página 1, donde utilicé la medida implícita y la medida explícita. Él respetó, lo primero que hizo fue identificar en qué tabla estaba, cuáles eran las condiciones que yo le coloqué, de los filtros me refiero, y él aplicó, hizo primero esa identificación, luego hizo su conjunto de datos, luego aplicó y ejecutó la fórmula acá. Eso fue lo que hizo. Por favor, lleguemos aquí. Si tiene alguna dificultad, alguna pregunta, bienvenido. Voy a ampliar acá. Voy a ampliar un poquito acá la fórmula para que la vean mejor. Ahí está bien, creo. Creo que se ve bastante bien, me parece. Me dan el 1 cuando ya estemos acá. Para comenzar a hablar de cositas. Mateo, gracias. Gracias, Joseph. Gracias, Lorena. Juan, o sea que si yo hago bien el modelo, yo no te necesitaría Zoom X, sino con esa medida sería suficiente. Repíteme, por favor. Si yo hago bien el modelo y la conexión de modelo, yo no necesitaría Zoom X, o sea, el integrador de fila. No, no se me adelante, es que Zoom X es otra cosa. Pero vamos a hablar de Zoom X, claro, obvio. De hecho, es la medida que sigue. Ajá, Okay. dentro de lo que estamos hablando. Listo, gracias, Alejo. No hay lío. Bueno, entonces, si todos ya estamos aquí, por favor, me dan un 1. Si alguien tiene alguna dificultad, simplemente me dice. Bueno, entonces hay una cosa que comienza a ser un problema. Un problema comienza a ser es que tengo medidas acá. Voy a hacer una nueva medida. Voy a hacer una nueva medida de una nueva medida para dar un concepto. Listo. Entonces voy a parar acá en resultados y voy a calcular las aves muertas. ¿A qué equivalen las aves muertas? Por aquí lo hicimos en la tabla de datos. Acuérdense que por acá lo hicimos, pero quiero hacerlo acá. Quiero hacer una nueva medida donde no necesite una columna calculada. Entonces lo voy a hacer acá. ¿Cómo sería la fórmula de aves muertas? Mateo, ¿alguna idea? Correcto. Nada raro, ¿cierto? Está bien. Pero entonces la voy a hacer aquí en resultados. Entonces me paro aquí en resultados, botón derecho del mouse, nueva medida hasta aquí arriba. Me sale el aviso, entonces le digo aves muertas es igual a, aquí viene la magia. Lo que no puedo hacer con las medidas explícitas, tengo que hacerlo con las medidas explícitas. Entonces, abro corchetes cuadrados, eso no recuerdo cómo se llaman, yo siempre les digo corchetes cuadrados, y digo, sumo aves de inicio y le resto, nuevamente abres corchetes cuadrados, me salen todas las medidas que yo, cuando le doy corchetes cuadrados me salen todas las medidas que yo tengo, aves final y enter. Y ya ven que entonces me quedó acá en la tabla resultados. Aves muertas, me paro ahí, le doy herramientas de medición, le doy este valor y qué sé yo, voy a poner las aves muertas en una nueva página. Vamos a trabajar ya una nueva página. Entonces, nuevamente, me vengo acá, voy a hacer una matriz. Me gusta trabajar con matrices básicamente porque es más fácil para ustedes entender. ¿Sí? Entonces me vengo aquí para calendario, nuevamente le digo año y le voy a decir aves muertas, arrastro y ya, me da el valor. Voy a ampliar esto un poquito para que me vea bien. Y me da el total de aves muertas, que son 24 millones, 3 millones para el año 2012, bla, 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 bla. Por favor, lleguemos ahí. Y la idea es irnos familiarizando cómo hacer con
Vamos a hacer fórmulas. Entonces, otra potencia que tienen las medidas es que son reciclables, son reutilizables. Como ven, yo la utilicé para crear una nueva medida sin necesidad de volver a sumar, restar, calcular, lo que sea. ¿Listo? Por favor, lleguemos ahí y me dicen cuándo esté. Listo, Mateo. Me comentan que ya todos estén por aquí, que no haya problema, que todo esté tranquilo, que todos podamos trabajar. Cualquier dificultad que tengan, por favor, de una. ¿Cómo vamos? ¿Alguien se le presentó alguna dificultad? Acuérdese de los corchetes cuadrados para ver la lista de medidas. El nombre que le puedan usar es cualquiera, la verdad, eso no tiene ningún problema. Gracias, Alejo. Gracias, Joseph. Bueno, ahí van llegando todos. Voy a darle chance a dos más. Ok, Leonardo, listo. Vamos ahí a continuar adelante. Voy a crear una nueva medida. Vamos a crear una medida de la porcentaje de mortalidad, ¿cierto? Me parece necesario, útil, interesante. ¿Qué opinan ustedes? Bien, y para eso entonces o sea, venga, quería mostrarles otra cosita. Como estoy parado sobre este objeto visual, aquí me aparece que un chulito verde significa que él está usando de esa tabla y de esta tabla está utilizando valores. Por eso acá está el chulito verde y aquí está el chulito verde, ¿no? Para que vayan teniendo en cuenta esas cosas. La medida aves mortales muertas está en resultados, me parece, y el año pues está en calendario. Por esa razón se notan esos dos puntos verdes. Bien, entonces ahora voy a hacer una nueva medida, no me voy a parar, me voy a parar aquí en el objeto visual, voy a mirar aquí, me aparece nuevamente la calculadora, voy a utilizar nuevamente ese y le voy a decir entonces porcentaje de mortalidad. ¿A qué es igual el porcentaje de mortalidad? ¿Me comentan alguien? Pedro, ¿ni idea? La mortalidad sobre ¿qué? Dividir. Igual divide, bueno, la puede hacer variación. Dividir las aves muertas entre las aves iniciales, ¿cierto? Sí, Eso es todo. Exacto. Entonces aquí yo podría hacer lo siguiente. Voy a abrir el corchete, le digo aves muertas, le doy el símbolo este de división y luego le digo aves, inicio. Aprovecho, le doy clic acá en porcentaje y ya, con eso debería tener suficiente. Arrastro el icono y ven, todavía no se aplicó. Le doy clic ahora sí en porcentaje y ya me da el valor. ¿Sí? Y me dice que eso está aquí, que eso está bien. Y ya tengo mi porcentaje de mortalidad. ¿Sí? Bien.
Eso estaría muy bien, pero ¿qué pasa cuando cuando supongamos que no tengamos un aves inicio, por ejemplo, que esté vacío o que haya un cero? Pues las divisiones entre cero dan error, ¿cierto? Para eso, DAX tiene una fórmula que se llama simplemente divide. Pues voy a aprovechar y la voy a hacer. Voy a borrar todo esto para que quede claro. Voy a borrar todo esto y voy a escribir simplemente divide. Como ven, ahí ya está, divide, que es la división. Me dice que lo primero que tengo que poner es el numerador, tengo que poner el denominador y un resultado alternativo que es opcional. ¿Por qué yo sé que es opcional? Porque está en paréntesis cuadrados, ¿no? En corchetes. Si está en corchetes, es opcional. En caso tal que, por ejemplo, yo quiera escribir, hace falta los datos de aves inicio. Entonces, escribo eso ahí. No lo voy a hacer, vamos a utilizar la función simple. Entonces, le doy clic primero en aves muertas, que es el numerador, le doy una coma. En mi caso, ustedes tienen que determinar si aquí aparece una coma, utilizan coma, o si aparece un punto y coma, utilizan punto y coma. La divido entre aves inicio. Cierro paréntesis y enter y creo que ya estaba. Y como ven, dio exactamente el mismo valor. No hubo problema por eso. Ahora, ¿qué pasó aquí? Allá. Voy a disminuir esto un poquito. Exacto. Para disminuir un poquito la tabla. Disminuir un poquito la tabla. Y ahora sí amplío. Y paro por fuera para simplemente que vean mejor la tabla. Bien. Ah, por favor, lleguemos hasta ahí. Si hay dudas, preguntas, pues bien pueda. Gracias, Lorena. No sé si Mateo también ya lo hizo, me parece que sí. Voy a dejarles la fórmula para que la vean. Ahí está arriba. Gracias, Alejo. Gracias, Pedro. Gracias, Leonardo. Bueno, entonces, antes de seguir ahí, voy a seguir un poquito, ¿no? Entonces, uno de los conceptos para terminar la presentación, que se me ha olvidado que la tenía por ahí. Entonces, una cosa bien importante con este tipo de medidas es que no se almacenan memoria RAM, no consumen nada de memoria RAM, se calculan ya les expliqué, en el momento que se van a utilizar, si consume CPU en el momento de la utilización, dado que hace tantos cálculos. Se visualizan en la sección de informes y en la sección de datos de la interfaz. Es decir, no hay otra manera de verlas que utilizando un elemento visual. ¿Sí? Hola, Joseph, bienvenido nuevamente. Entonces pueden tener, esta parte es la que quiero ir nuevamente resaltando. Pueden tener un contexto de fila, aunque no necesariamente de acuerdo a la función de interacción, que es lo que pasó con la tarjeta. Trabajan en el contexto de filtro, son un tipo de cálculo destinado a determinar un subconjunto de filas, que fue lo que les explicaba. Se ejecutan en ese subconjunto de datos gracias al contexto de filtro. Las medidas también pueden tener un carácter iterativo al estilo de las columnas. Aquí va la pregunta de el doctor Alejandro. Las medidas pueden tener un carácter iterativo al estilo de las columnas calculadas. Sin embargo, esto es dictado por las funciones particulares del lenguaje DAX. Ya vamos a hablar de eso.
y las medidas van únicamente al área de valores. Acuérdense que esta es una regla de oro. Las medidas van al campo de valores y las que parten de la tabla de hechos y las tablas de dimensiones es la que le dan ese contexto de filtro a todo lo demás. No pueden ir en columnas, no pueden ir en filas ni nada por el estilo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, esta es la última diapositiva que las tenía ahí como para cerrar ahí. DAX, el lenguaje que nos permite hablar con los datos y ellos nos responden con insights. Y es una conversación que vale la pena tener. Vale la pena decir que esta frase y eh, toda esta presentación fue ayudada por Gemini de Google, en el cual me apoyé para hacer esta presentación. Bueno, vamos a cerrar acá. Esta presentación tiene una forma diferente a la que yo les envié, pero tiene el mismo contenido que yo les envié. Bueno, sigamos mirando aquí cositas. Por ejemplo, la fórmula de mortalidad, como ven, yo les di por acá y me la creó en la tabla de resultados. Entonces, tengo fórmulas en resultados, tengo fórmulas en granjas, creo, 3 fórmulas en granja, ya llevo 6 fórmulas, no sé cuántas, y en calendario creo que no tengo ninguna. Bueno, de hecho la tabla de calendario es una fórmula DAX, ¿no? Como les había explicado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ordenamos esto? Porque se nos va volviendo un zaperoco muy simple, porque comenzamos a crear medidas, y no sabemos dónde las dejamos, ¿no? No están ordenadas. Entonces, esta parte de ordenación de las medidas es importante para el flujo de trabajo que vamos a tener. ¿Cómo ordenamos esto? Entonces, en cualquier parte de donde estamos, digo herramienta tabla, aquí me aparecen, esta parte es chévere, pero tiene importancia, ¿no? Aquí tengo un icono que dice, si me paro encima, dice, permite escribir una expresión para crear una tabla. Tags para crear una tabla. Aquí al lado, marcar como tabla de fecha, no es el caso, una nueva medida, papá. Por aquí tengo el inicio, no tengo más. Pues voy a extender esto un poquito para que me dé más conceptos de que hay aquí. Insertar. Por aquí me aparecen cosas que puedo insertar dentro del objeto visual. Eso lo vamos a ir viendo en la medida que vamos trabajando. En el modelado, aquí me aparece, que era lo que yo estaba buscando, todos el sistema de cálculos que yo tengo, ¿no? Entonces tengo un nuevo cálculo visual, lo vamos a hablar más tarde, una nueva medida, ya la hemos visto, que son esas calculadoras que salen por todos lados. Aquí sale lo de nueva medida rápida, lo vamos a ver en un momento, una nueva columna para el caso de las tablas y nuevas tablas calculadas y una nueva tabla. ¿Sí? Eso como fundamental dentro del proceso de cálculos. Bueno, pues, ¿qué les parece si les digo, pues guardemos todas las medidas en una tabla? Es como lo más práctico. Entonces, si yo le doy clic ahí a nueva tabla, él me crea una tabla y yo lo único que tengo que, si quiero, lo único que tengo que darles un nombre o ninguno, voy a darle enter. Enter. Ahora no me creó ninguna tabla. Ah, sí, mírela ahí abajo, mírela. Ya la creo por acá abajo, vea. Una nueva tabla. Entonces, si yo le doy clic a esa tabla, pues esa tabla no tiene nada. Si yo me vengo aquí a los datos y le doy clic en tabla, pues me aparece una tabla con una columna ahí vacía, ¿sí? Sin ningún sentido. Pues yo voy a darle clic acá otra nuevamente a la visualización de datos. La verdad lo puedo hacer en cualquier parte, incluso en el modelo de datos. Me paro en cualquiera de las medidas que he creado. Voy a poner, por ejemplo, acá número de granjas. Y por acá me sale este cuadro de propiedades. Si yo me paro acá en la vista modelo de datos, ¿no? Parado en la vista modelo de datos es que tengo acceso a este campo de propiedades. Si yo me paro en la visual del lienzo y me paro sobre la medida, doy clic sobre la medida número de aves, me cambia acá arriba, ¿sí? Y me pregunta, por ejemplo, cómo se llama la medida, en qué tabla se encuentra,
y las medidas, las características, ¿no? Por ejemplo, el formato, si yo lo quiero en símbolo pesos, el número, en categoría de datos sin clasificar, eso no lo vamos a ver hoy. Y aquí nuevamente aparecen los conceptos de nueva medida y medida rápida. Entonces aquí yo puedo simplemente pararme aquí donde dice tabla inicial granjas. ¿Qué es lo que me dice ahí? Que esa medida está en la tabla granjas. Pero como yo quiero ordenar esto, pues entonces yo me vengo para acá y le digo, por favor, déjemela en... No aparece nada. Entonces voy, me vuelvo por acá tabla, a mi número de granjas. Y aquí le voy a decir, a ver si me aparece y no me aparece ahora. ¿Por qué? Porque no sé. Se me olvidó. Alejo, ¿te acuerdas? Bien, vamos a hacer ¿Qué iba a hacer? Es que no estaba ahí. es que se me borró la tabla. Por eso es que no me aparece. La tabla que acabé de creer se me borró. Como no tenía nada, se perdió. ¿Sí? Por eso es que no aparece. Listo. Entonces me vengo para acá al modelo, a ver si de pronto está por acá, que a veces se desaparece. O la puso No, oculta. no estaba en ocultas tampoco. Entonces me vengo nuevamente para acá a nueva tabla. Esa tabla le voy a cambiar el nombre y le voy a poner medidas, aprovecho, porque ahí lo voy a dejar todas las medidas. ¿Sí? Entonces aprovecho acá. Se me olvidó. Medidas, enter. Ya me da el medidas y aquí yo puedo eh, ir arrastrando el, las fórmulas y como ven aparece ya dentro de medidas, aparece número de granjas. ¿Sí? Aparece la medida. Entonces, todas las medidas me van a quedar organizadas dentro del número de granjas. Entonces, me paro en sumas aves inicio. También acá lo puedo hacer. Le cambio y le digo medidas. Y si yo me vengo acá al lienzo y me paro sobre la otra medida que tengo, que es suma de aves inicio, que está en granjas, aquí también lo puedo hacer y decir que es de medidas. Entonces me las va organizando todas allá en la tabla de medidas. Por último, me paro en resultados, me paro en aves muertas, le digo que me las lleve a medidas y todas aparecen en medidas. La última que tengo es mortalidad y le digo en medidas. Entonces ya ahora sí, todas mis fórmulas me aparecen en medidas. Por último, me paro sobre la columna y le digo que la oculte. Ocultar. ¿Para qué? Para que me queden solo las medidas. Al ocultar esa columna, automáticamente me queda de primera. Por favor, lleguemos ahí y ordenemos todas las medidas en una sola tabla. Acuérdense que la tabla se va a crear por aquí donde dice modelado aparece nueva tabla o por aquí donde dice herramientas tablas, nueva tabla. De todo modo que usen el método que quieran. Y lo que tenemos que hacer es o arrastrar las medidas para dejarlas en esa nueva tabla, que yo le puse nombre medidas, pero ustedes le pueden poner el nombre que quieran. Y luego la vamos a arrastrar. Cuando ocultan la columna para que aparece ahí que como columna 1, ella inmediatamente se organiza para que quede arriba porque ya entiende que ahí quiero guardar todas las medidas. Me informa cuando ya estemos aquí. Gracias, Joseph. Gracias, Lorena. Gracias, Indira. Si hay alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia, algo que quiera preguntar, acuérdese, abren su micrófono y lo preguntan o lo escriben ahí en el chat. Sí, venga, hay veces cuando me ha pasado que quiero exportar esto a Excel porque me queda más fácil para hacer algunos cálculos rápidos. Sí, pero yo me puedo llevar o copiar las medidas para no volverlas a hacer en Excel. ¿Ha descubierto la manera? Haremos acá en TMDL.
démosle clic en medidas, arrastremos las medidas allá. ¿Alguna pregunta adicional? Simplemente me vengo, corro todo esto y las copio todas. Mm. Hay otra opción. Esto es nuevo, ¿no? Esto salió ahorita. Recién salió. Apenas está Ah, caliente. ¿Ah? ¿Te no había Alejo? visto. Ahí están todas las cuentas. Bueno, pero también hay otra opción, creo que es por acá. Ya, acá. Vengo acá, archivo. Por aquí creo que dice exportar. Y no, ¿dónde compartir? Creo. En todo caso hay una opción. Hay una opción por acá. Creo que sí es exportar o guardar como, creo. A ver, no me aparece. Hay una opción de exportar donde uno exporta todo eso. ¿Sí? Compartir, obtener, importar, exportar. Todo esto en una plantilla. Esto antes se podía guardar, oiga. Hace rato no lo hago, es que la verdad estoy tan alejado de Excel y no es por chicanear, pero déjeme, yo le averiguo cómo es que lo hacía antes. Obviamente yo también pasé por esas de querer volver a Excel y lo hacía, pero ahorita no me acuerdo. Déjeme, me acuerdo y la próxima clase lo hablamos. ¿Listo? Por mí eso no es ningún lío, sino que es que no me acuerdo bien realmente cómo es que es. ¿Sí? Sí, cómo se exportaba esto a Excel. O creo que también lo hacía por Bravo. ¿Sí? Creo que también se hacía por Bravo. Exportar datos, aquí uno exporta es como ya me acordé, Alejo. Alejo, es por el modelo de datos. Sí, eso lo haremos, ya me acordé. Eso es por modelo de datos y eso se hace más adelante. A ver, muestra a ver si me acuerdo. Voy a abrir aquí un archivo para mirar. Yo lo estoy abriendo acá en la otra pantalla, por eso ustedes no lo ven. Quiero mirar si es aquí la opción. Eh, ta, 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 ta. Ajá. Guardar una copia, exportar. Sí. Voy a pasar la pantalla. Listo, ya lo están viendo, ¿cierto? Esto lo voy a mostrar cuando hablemos de visualización de datos y cómo ir haciendo la narración de la historia. ¿Sí? Esto es el servicio de Power BI. Aquí donde estoy en Internet, mostrando un archivo de Power BI. Yo para acá tengo varios reportes. Voy a ser un poquito loco acá con esto. A ver, lo que pasa es que estos son datos, pues son privados. En cambio, ese que tenía ahí no. Entonces, ahí lo voy a dejar ahí. Y aquí donde dice exportar, ahí dice que analizar en Excel. Entonces, cataplut, todo se fue para Excel. ¿Listo, Alejo? Sí, Eso es. ¿Ah? sí, señor. Listo. Entonces, digamos. Bien, ¿qué fue lo que me quedó? Ahora me perdió la paloma, Alejo, pero me acuerdo qué es lo que íbamos a hablar. Lo último que hablamos, ya me acordé. Listo, entonces ya tengo organizadas mis medidas. Quiero contarles que uno puede terminar con N medidas, ¿no? O sea, muchas medidas. ¿Por qué? Porque cada vez que quiere hacer cálculos, quiere hacer cosas, simplemente hace más medidas. Entonces, eso puede también crear algún tipo de confusión. Entonces, lo mejor es agrupar eso. Pero antes de agrupar eso, quiero mostrarles, me voy a parar aquí sobre sum 1, aves inicio. Recuerda la fórmula de esta sum, una vez inicio, que me suban las aves inicio, y quiero quitarle ese 1 porque me parece que me equivoqué. Entonces, simplemente le quito el 1, le doy enter. ¿Y qué pasó con la fórmula de cálculo que tenía en cuenta las aves de inicio, la de mortalidad? Absolutamente nada. Él lo corrigió. Como pueden ver, ese valor no lo afectó y si yo me paro en mortalidad, sub aves de inicio, él lo eliminó. Entonces, automáticamente yo no tuve que hacer nada y simplemente con corregir algo, de modo que si yo quiero cambiar un nombre o quiero quitarle esa rayita o lo que sea, va a funcionar. No va a pasar nada. ¿Sí? Como ejercicio, háganlo para que se den cuenta y quiten en sum aves inicio uno que había quedado por acá, quiten ese uno para seguir al siguiente punto que da ordenar en grupos las tablas, las medidas, perdón.
Cuando terminen de quitar ese uno, me dicen. Y si ya organizaron las medidas, pues perfecto. Simplemente es quitar el uno pues con el teclado. Esta medida que creamos en mortalidad cumple con las mismas condiciones que les conté de las medidas. O sea, yo la puedo usar en cualquier objeto visual, en cualquier lugar del modelo, con cualquier condición que necesite. Y para mi amigo Mateo y Joseph, que no sé qué se hizo, la puedo usar también para crear mi dataset de datos de R o Python. También lo puedo hacer, también me puede servir. Ok, ya sé, gracias. Bueno, me comentan cuando ya hayan quitado el uno y ya esté listo todo para continuar. Gracias, Indira. Gracias, Joseph. Gracias, Lorena. Y bueno, entiendo que ya todos lo pudieron hacer. Bien, el último punto que les quería contar, parados ya en la vista del modelo, cuando me paro en la vista del modelo, me dan más opciones acá, como estas que ven acá, ¿sí? Donde yo puedo hacer cositas con las medidas. Entonces eh, yo puedo ¿qué? Ordenar, si la quiero cambiar de tabla, como ya les dije, pues lo más recomendable es crear una tabla para medidas. Puedo incluso cambiar ese nombre si quiero, no necesito irme hasta acá. Y aquí aparece un tema de descripción, ¿no? Entonces yo aquí le puedo decir, eh, divide documento la medida. Eso es muy importante cuando uno comienza a crear medidas y medidas y medidas y medidas porque después no sabe ni qué hizo y terminan repitiendo las medidas n veces. Sí, Alejandro, ¿cierto? Divide las aves Sí. muertas, aquí con carreta, muertas, divide las aves muertas entre las aves iniciales. Iniciales. Y ya. Entonces, cuando yo necesito, incluso acá creo que corrijo ortografía, no estoy seguro. Bueno, no. Iniciales, bueno, no sé por qué me salió ahí el rato y bueno, nada. También hay una opción aquí que dice crear con Copilot esto de aquí de la descripción. Si yo le doy clic acá en este momento, debido a mis restricciones, probablemente no haga nada, me diga que necesito licencias, lo que sea. Ya le voy a dar clic, ahí está haciendo la vuelta, dice conectarse a una de trabajo administrativa que seleccione un área que trabajo que cumpla los requisitos, bla, 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 seleccione un área de trabajo y ahí no hay nada. Y buscar en el trabajo nada. Entonces, eso es vainas. Si a alguien le funciona, aprovechemos, alguien dele ahí en Copilot a ver si sí le funciona. Porque a mí nunca me ha funcionado. Y no porque, sino yo entiendo que son restricciones de mi compañía. Alguien, si alguien tiene ya, si le funciona a alguien, bacano, y me dice, sí, a mí me funcionó perfectamente. Que él le llena ese campo con la descripción hecho por Copilot. Me comentan, por favor, si a alguno sí le funciona perfectamente. A mí, no, nunca me ha funcionado. ¿No le aparece siquiera? Bueno, entonces si a alguien le aparece, por favor, usen la iniciativa. No, pues no. Tengo entendido es que Copilot, Microsoft quiere cobrar no sé cuánto, como $10, $5 mensuales por esa vaina y eso como que nadie lo ha querido usar. Sí, entonces, ¿por qué? Porque es caro. Si yo tengo ChatGPT y tengo todas las cosas gratis, da. Y aquí aparece también, ¿a alguien le funcionó? ¿A alguien le sirvió la cosa? O como Mateo ni siquiera aparece la opción. Alejo, ¿cómo le fue a usted? No, no, no me funcionó. Pedro, Indira, sobre todo. Pedro, yo sé que tampoco le va a funcionar. ¿Indira le pudo funcionar? Si lo pudo hacer. Lorena, no sé. No, A aquí a Joseph mí tampoco. tampoco. Ah, A mí Leonardo tampoco igual. tampoco. No, tampoco. Sí, no, eso como que es pagando. Bueno, pero aquí aparece una cosa interesante. Carpeta para mostrar. ¿Sí?
Carpeta monostal. Entonces yo voy a poner aquí aves. Aves. Y lo doy enter. Pasó. Me creó una carpetica aquí debajo de medidas donde yo puedo organizar mis medidas. Entonces aquí va. Aves muertas. Entonces la arrastro. Me quedo allá. Suma de aves inicial. Tran, me quedó allá. Suma de aves inicial, acá. Suma de final, tran. Entonces, todas me quedó en una carpetica que se llama aves. Y número de granjas, que no es aves, no me quedó allá. Eso también me ayuda mucho a organizar. Si yo me vengo aquí para el modelo, como pueden ver, ya me aparece organizada mucho mejor. Para el lienzo, perdón. Entonces, nos devolvemos al modelo y hagan una carpeta, porque yo sé que tarde que temprano las van a usar, son buenas, es una buena opción para ordenarnos, para hacer bien las cosas. Y nada, háganlo por favor y me dan el clic con el uno para ir ordenando medidas. Y con eso, digamos que terminamos todo el tema de orden de medidas. ¿Sí? Orden y buenas prácticas en el tema de las medidas. Ya. Pueden crear tantas carpetas que sean necesarias de acuerdo a la organización que ustedes están haciendo de sus datos. Pedro ya terminó, Joseph ya terminó, Alejandro también ya terminó. ¿La niña Catalina sigue por acá o no? Pup, pup, pup. Indira ya terminó, Catalina se voló, María Antonia llegó, que no la había visto, Lorena bien, gracias. Bueno, continuando, ahora vamos a hablar del tema que planteó Alejandro Gómez. Bien, columnas calculadas. Entonces vámonos para la tabla de resultados. Aquí yo hice una fórmula donde decía días a sacrificio, que era esta fórmula. Yo les comentaba que no es una buena práctica utilizar columnas calculadas. Pero si no es una buena práctica utilizar columnas calculadas, también usted muertas, ¿no? Entonces ya hemos hecho dos veces esta fórmula de muertas, una en una tabla calculada y otra allá en la suma que hicimos. Bien, entonces para evitar este tema, y porque esto ocupa memoria, tiene muchos problemas, a veces no funciona muy bien, existe una manera muy interesante que se llama funciones de iteración. Esas funciones de iteración uno las reconoce porque tienen el prefijo X. Eh, Miremoslas acá en leer. Entonces voy a usar funciones de interacción, es que se me olvida, interacción en lenguaje DAX. Si escribí mal, yo sé que Gemma me corrija. Acá está, ya así Copilot le dio por trabajar. Nadie le está preguntando, pero lo hizo. Eh, Esperemos a ver si Copilot algún día trabaja. Dice, devuelve una tabla que contiene que cumplen con una condición. Mire, se me preguntó, fue filter, pero para allá arriba. Bueno, vámonos aquí abajo a uso de las versiones de iterador DAX en modelo Power BI. Y por aquí vamos a abrir una que se llama cartas DAX. Aprovecho que estamos acá para que esto también les sirve para aprender. ¿Sí? Entonces, funciones de interacción. Voy a abrir la página de mis amigos de Excel, de Excel. De Excel Elite, y entonces funciones de interacción tipo escalar. Entonces, todas las funciones de interacción terminan con la palabra, con la letra X, como es una manera de ver. Y ya les explico qué es la interacción. Entonces tengo average X, concatenar X, coente X, geoman X, máximo X, median X, min X. Si bajamos más, por acá está sum X, ¿sí? Sum X. Y var X, o sea, la varianza, y acá abajo la tasa interna de retorno, porque lo hace solo,
la desviación estándar X, el rank X, el product X. ¿Qué significa esa X? Expliquémoslo con la función sum X. Entonces, ¿por qué? Porque es más fácil de entender. Retorna la suma de valores generados en un proceso iterativo. ¿Qué significa eso? Vámonos a nuestro trabajo. Que él va trabajando sobre la tabla fila por fila. O sea, él va separando la fila, continúa sumando fila, o aquí fila, va trabajando sobre fila por fila. A diferencia de suma, que coge toda la columna, la iteración ocurre fila por fila. ¿Eso que nos permite hacer? Cálculos que no suceden con la función, por ejemplo, sum. Expliquémoslo eso en un concepto diferente. Bien, mirando la tabla de datos para poder explicar eso, vemos que tenemos, por ejemplo, el peso. ¿Sí? Tengo el peso por acá y tengo el consumo por acá, tengo la edad por acá, las aves inicio y las aves finales. Si yo quiero hacer un cálculo de conversión, ¿sí? Si yo quiero hacer un cálculo de conversión, pensemos en lo siguiente, en el contexto de filtro, en la identificación de valores y todo lo demás. Si yo simplemente le digo, súmame el peso, ¿qué va a pasar? Que me va a sumar ítem por ítem de cada uno de esos y me va a dar un valor que suma todos los pesos. Suma todos los consumos y me va a dar un valor de suma total. Y si yo le digo, divídame el consumo, perdón, entre el peso para calcular la conversión, pues lo que va a hacer es sumar todo ahí, todo ahí. ¿Eso es correcto? Ustedes como analistas deben comenzar a pensar de esta manera. Eso es lo que yo necesito, eso es lo que necesita mi cliente, mi público, la gente con la cual yo voy a hablar. ¿Qué es lo que van a decir? No, porque yo necesito, mi promedio no va a ser este contra este, sino yo necesito que sea ponderado, por ejemplo. ¿Qué es la ponderación? La multiplicación de las aves finales por el peso que yo obtuve para obtener, por ejemplo, el total de kilos que yo vendí en una granja. ¿Preguntas hasta acá? Por favor, que todo quede claro. Si alguien no me entendió qué le quise decir, por favor, me levanta la mano para como tratar de explicarlo de otra manera. Necesito que quede absolutamente claro y que lo tengamos en cuenta, porque cuando vayamos a hacer la fórmula, eso puede crear, digamos, errores y demás. Vamos a hacerlo como paso por paso y ustedes me van a indicar, ya cuando lo hagamos, cómo funciona la cosa. Entonces, vengámonos acá y hagamos una hoja 4. ¿Sí? Entonces, en esta hoja 4 voy a disminuir un poco el zoom para que me dé. Voy a hacer una matriz. Como les digo, me gusta trabajar con matrices porque es como más fácil de entender y de explicar más que de entender. Los elementos visuales de otra naturaleza pueden funcionar. Entonces vamos a trabajar primero, vamos a hacer nuevamente con el tema del año, ¿no? Entonces vengo a calendario y saco el año y lo arrastro y ya tengo mis años. Vamos a ver, vamos a disminuir esto para entender qué es lo que les quiero decir. Si hay alguna duda, por favor, que quede totalmente clara. Entonces, lo primero que voy a hacer es una fórmula que me sume el peso promedio, ¿cierto? Como para dar esa explicación. Entonces le digo doble clic, nueva medida, está el proceso. Aquí ahorita me salió un aviso que estaba cansado. Peso promedio es igual a sum resultados peso. Resultados peso. Por acá está abajo, cierro paréntesis. Enter. Eso, ¿cómo lo ven? Voy a arrastrar esa medida acá. Me sumó todos los pesos. ¿Sí? Hasta ahí, creo que no hay duda. Por favor, lleguemos acá, porque esto, aquí ya comenzamos a pensar como analistas. Voy a dejar la medida que acabo de hacer y aprovecho, perdón, está peso promedio y aprovecho, le voy a poner peso promedio 1, que fue la primera que voy a hacer.
¿Qué me está haciendo esto? Sumando, digamos, todos los valores del peso ahí por año. Entonces, ¿qué hizo él? Identificó que yo lo quiero por año, hizo un subconjunto por cada año y sumó los valores para cada año. Simple, ¿cierto? Hasta ahí queda claro. Cuando ya hayan hecho esta fórmula, vamos a terminar, a continuar, perdón. Gracias, Mateo. Gracias, Joseph. Sé que la fórmula no crea ninguna confusión porque ya la hemos venido usando anteriormente. Ahora voy a hacer otra fórmula de peso promedio. Le voy a poner peso promedio 2. Entonces me paro sobre medidas, botón derecho del mouse, nueva medida. Y le voy a decir peso promedio 2. A la otra le dejé el 1, ya no sé. Ahorita sí. Es igual a, ahora voy a usar average para simplemente cambiar de fórmula, resultados y busco por acá abajito peso. Doy clic, cierro paréntesis, enter. Y creo que escribí mal peso promedio, pues aprovecho y miro acá abajo. Voy a ampliar un poquito acá para ver bien el nombre que usé. Ahí está. Entonces voy a cambiar, aprovecho y corrijo, peso promedio 2, con la rayita abajo. Resultados de peso. Y arrastro mi medida acá. Como ven, me dio el peso, pero ya el promedio de peso de cada uno de los valores. Bien, hasta ahí también voy a dejar la fórmula. Me dicen cuando ya estemos acá. Gracias, Mateo. Bien, entonces aprovechemos y hagamos un tercer peso promedio utilizando la fórmula de divide, donde cojo todo el peso promedio, que son la suma de todos los pesos, y lo divido entre, y lo voy a dividir entre, ¿cómo? Entre las aves finales, entre la suma de aves finales, a ver si me da el mismo peso promedio, ¿cierto? Entonces hagamos eso. Botón derecho del mouse, nueva medida, peso promedio, rayita al piso 3, es igual a divide. ¿Qué voy a dividir? ¿Cuál es el numerador? El peso promedio 1, paréntesis cuadrados para que me bote, peso promedio 1, coma, aves finales. Aves muertas. Oiga, ¿no tengo el de aves finales? Ah, sí, mírenlas acá. Aves finales. Cierro paréntesis, enter y arrastro esto acá. Bien. ¿Y qué me dio esa vaina? Aprovecho esto. Este peso promedio lo tengo en gramos. Esta aves final la tengo en gramos. Veremos qué me dio eso ahí. Y no me dio nada coherente. Vale la pena decir. No me dio nada coherente. O sea, esa medida que hice de peso 3 no sirve para tacos. ¿Sí? Porque la suma de aves dividido entre la suma de eso, entonces, en teoría, esta suma no me sirve de nada. ¿Sí? De nada me sirve porque realmente no me expresa nada. Porque cuando yo lo dividí para tratar de calcular un peso promedio, le da más. Entonces vamos a cambiar estas medidas. Vamos a O quedarnos sea con que, peso. una pregunta, o sea, él lo que hizo fue dividir como 2086 en 20 millones, o no, como, No, o qué, no, qué hizo ahí. lo que dice, porque es que peso promedio 1, acuérdense que es este valor que está aquí, es la suma de todos los pesos. Sí. Como coger todos los pesos. Entonces, lo que debería haber hecho para calcular un peso más o menos ahí era dividir todo ese valor entre el número de medidas que tenga la fila. ¿Sí? Alguien de los matemáticos, Mateo, Joseph, Indira, Lorena, Leonardo, me puede ayudar en ese sentido. Para, si yo quiero, si yo tengo todos estos apoyos acá, pues yo lo que le tengo que ir es el número de veces que conté esto.
para que me dé un promedio, no en el número de pollos finales. ¿Sí? Entonces, para demostrar eso, yo tengo el precio promedio 1 dividido entre el conteo, ¿cómo es? Count. El de cuénteme, ¿sí? La columna resultados, peso, ¿sí? Entonces miren lo que estoy haciendo acá, que era una de las cosas que quería mostrarles. Voy a disminuir esto acá, voy a disminuir esto acá, y ahora sí me dio un número un poquito más coherente. Es más, me dio el mismo valor. Pero los que les quería mostrar en la fórmula es peso promedio 3. Es que a esa medida divide, yo internamente le metí otra medida y él me la aceptó. Acuérdense que count ya la habíamos usado aquí cuando conté el número de granjas, ¿no? Y ahora sí ya, este valor es igual al este y estaría bien, pregunto yo, como peso real promedio, que aceptemos como valor válido en una sola verdad que habíamos hablado antes. Sus opiniones, por favor. Alejo, Yo creo que no. ¿alguien tiene opinión diferente? Mateo, ¿alguna idea? Joseph, ¿alguna idea? Jason, ¿está todavía? Es que Jason creo que tenía problemas de conexión. Papá, yo miro acá. Indira, ¿alguna idea? ¿No? Ok. La pregunta Yo es, creo que sí, yo creo que sí ¿estos porque valores toma son el verdad? control. ¿Aceptados? Creo que Leonardo habló. Yo sí, pues yo creería que sí porque está tomando el conteo, o sea, ahora sí lo está haciendo como debería, creo yo. Matemáticamente está bien. ¿Aceptado está bien? No. Ya les voy a explicar y para eso voy a utilizar el contexto de una medida de interacción. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que acepta la industria o lo que se acepta como buena, pues, que yo en resultados, para que este peso promedio, tenerlo en cuenta, yo debo multiplicarlo con el peso final y lo debo dividir entre la suma de estas aves finales. ¿Sí? Eso es lo que, digamos, se acepta como valor válido. Hagámoslo y de esa manera me lo van a entender. Es decir, voy a ponderar el peso, pero lo voy a hacer con una función de interacción, donde se venga, para evitar hacer esta columna calculada, donde se venga multiplicando este valor, luego siga multiplicando este valor, luego siga multiplicando este valor, luego siga multiplicando este valor, y luego va agregando, es decir, va sumando este, más este, más este, más este, y me los va a mostrar. Hagámoslo por pasos. Y aquí es cuando les digo yo, comiencen a pensar cómo es que trabaja DAX, lo que les expliqué. Primero, ubica dónde está los filtros, luego hace su subgrupo, luego identifica qué es lo que yo quiero y ejecuta sobre este objeto visual, ¿cierto? Donde tengo dos datos que en teoría están bien, pero el cuarto va a estar el que debería ser. Pero lo voy a hacer por pasos. Listo. Entonces, lo primero que voy a hacer es una nueva medida y voy a poner el peso promedio 4. Ahora dice mal la rayita. Peso promedio, raya del piso 4. Es igual a. Entonces aquí viene el tema de una función de iteración. Sum X, es decir, yo necesito que me sume de la tabla. Entonces, comencemos aquí. Voy a
Voy a ver si logro que me quite este valor de atrás. Ahora sí, ya me paro acá. Le doy clic acá y voy a decirle, a ver si me da esto. Bien. Zoom X. Es que esto no me deja ver el sintaxis sugar de lo que dice ahí atrás. Entonces, lo primero que me pide es una tabla. Entonces, la tabla que voy a usar es la tabla de resultados. Entonces, la función de interacción, lo primero que siempre me va a preguntar es un valor de tabla. Le doy coma y ahora sí ya me salió lo que quería. Entonces dice, sum X es una tabla y una expresión, ¿sí? Retorna la suma de los valores evaluados en la expresión por cada una de las filas en la tabla. Ojo lo que le estoy diciendo. Yo le voy a poner una expresión acá. ¿Cuál es la expresión? Lo que yo quiera. Una suma, una multiplicación, una división, cualquier cosa. Y me las va a luego de que evalúe esa expresión, en cada una de las filas, el contexto de fila, el contexto de hacer el subgrupo, del subconjunto y la aplicación de la expresión. Entonces, ¿cuál es la expresión que yo necesito para este caso particular? Que tome, por ejemplo, nuevamente le voy a escribir resultados para que quede absolutamente claro, las aves inicio, final, y lo multiplique por resultado, peso. Quiero decirle que esto se puede escribir un poquito más corto, pero lo quiero demostrar para que ustedes estén clarísimos. Cierro paréntesis y vemos qué hizo. Él lo primero que hizo fue, vaya a la tabla de resultados, identifique el contexto en el que va a trabajar. Separe cada una de las filas que va a trabajar. A cada fila, busque en esa fila de la tabla de resultados el resultado, el resultado de aves final y multiplíquenlo por el resultado de peso. Cierro paréntesis, terminé la expresión, doy clic en Enter y miremos qué pasó. Como le digo, lo voy a hacer por partes. Entonces, cierro y ya tengo el total de kilos multiplicado, el total de peso del pollo multiplicado por las aves. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Dividirlo entre las aves finales para que me dé eso. ¿En dónde? Dentro del concepto de interacción de la medida. Entonces me vengo aquí para peso promedio 4, le digo resultados aves final, entonces voy a hacer un jueguito acá. Voy a abrir paréntesis y cerrar paréntesis, ¿sí? Donde él me está ah, sumando cada uno de estos valores, resultados de ave peso final, y aquí le voy a decir, pues a ver cómo le vamos a hacer aquí más fácil para que ustedes me entiendan bien. Hay otro concepto en DAX que se llama el concepto de variables. ¿Qué es un concepto de variables? Donde yo divido los pasos en pasos pequeñitos para hacer más gráfica la expresión. Entonces voy a pararme aquí, con Control Enter le voy a dar espacios, y aquí como pueden ver yo voy ampliando esto un poco, ¿no? Y aquí, esta expresión que está acá, la voy a dejar en una variable. ¿Cómo escribo una variable? Var. Entonces voy a poner peso, perdón, sí, peso tot es igual a esto. Entonces, si ustedes ven, cambio el color y me dejó en una variable esta expresión. Yo simplemente me paro aquí abajo, le digo nuevamente Shift Enter, me da un espacio y voy a crear una segunda variable. Esa segunda variable, ¿qué va a hacer? Me va a sumar los pollos finales. Entonces voy a decirle aves final, aves fin, es igual a sum X de la tabla resultados y voy a hacer algo simple. Simplemente le voy a dar coma y le digo, súmeme, como hice en suma, súmeme resultados finales, aves final. Cierre paréntesis. Entonces, ahí ya tengo un valor guardado aquí en la variable y otro valor guardado aquí en la variable. ¿Qué me quedaría pendiente? Dividir, dividir entre el peso total dividido entre las aves final. ¿Para qué? Para que me dé el promedio. Entonces, ¿cómo se hace eso?
Enter, nuevamente Shift Enter, le voy a escribir return, que es la manera en que él devuelve el resultado, y debajo del return, Shift Enter, le digo divide, ¿qué va a dividir? El numerador, ¿cuál es en este caso el numerador? ¿Cómo se llama? Peso tot. Peso tot. A mí aparece también con una función que acabé de crear, peso tot, coma, entre el segundo denominador que es, ahora se me olvidó cómo se llama, aves fin. Aves fin. Entonces, puntos para tener en cuenta acá. Cierro paréntesis, doy enter y ya me quedó la expresión. Entonces, vamos a tener en cuenta varias cosas. Una variable funciona solamente para esta medida. Es la única parte donde va a funcionar, aquí adentro. Esta otra variable va a funcionar también dentro de esa medida y el return me va a dar el resultado que yo espero. Entonces ahora ya con el peso promedio 4 voy a disminuir esto y voy a arrastrarlo para mi elemento visual. Y vamos al final. En este caso particular me dio exactamente igual, pero el aceptado por la industria es este valor. ¿Listo? Va a ampliar el concepto cuando veamos cosas mucho más complejas. Pero aquí, como pueden ver, el peso promedio dado aquí es diferente al dado aquí. En este caso, estos dos funcionaron igual. Ah, mentico, es que yo le di otra vez el promedio 4. Mentico, es que se lo di dos veces. Vamos a ver, yo sí decía, pero ¿por qué me dio mal? Ahora sí ya. Entonces, miremos los tres valores y voy a disminuir acá y vemos qué pasó. El valor correcto, como les digo, es este. Este valor a que aparentemente está bien, aunque aparentemente está bien y aunque aparentemente está bien, no es el correcto es este. ¿Por qué? Porque si yo tengo una granja que tenga 100.000 aves y un peso promedio de 2.000, y una granja que tenga 100 aves y tenga un peso promedio de 2.500, no va a afectar en el peso promedio. Si yo cojo los dos pesos promedios, me daría 2.250. Pero como a un lado tengo 100.000 aves y al otro lado tengo 100, el peso ponderado de esa granja de 100 es mínimo, de modo que no me va a afectar el peso de las 100.000. Eso es lo que hace esta fórmula. Por favor, lleguemos hasta acá. Ya les abro la fórmula para que se den cuenta, la del promedio 4, totalmente abierta para que ustedes la tengan en cuenta. Y este concepto de variables lo vamos a trabajar muchísimo precisamente para ir entendiendo cada uno paso por paso una ecuación. También nos sirve como fórmula de evaluación para mirar qué hace cada uno de los ítems. Ya les demuestro qué es eso que les voy a decir. Les digo. Bien, por ahora, por favor, repitan ahí y tengan en cuenta. Entonces, ustedes como analistas deben comenzar a pensar qué es la real verdad, la realidad de la verdad en lo que estamos trabajando y qué es las diferentes alternativas que yo tengo dentro de DAX para ir encontrando los valores correctos. ¿Quedó claro, Mateo, Lorena, Indira, Alejandro, Pedro? ¿Todos? ¿Quién me falta por acá? Perfecto, Joseph. Pedro, Alejo, Mateo, María, Leonardo, Joseph, Jason, ya volvió Jason y demás. Perfecto, sí. Si hay algún inconveniente, si alguien tiene una duda, vamos a moler mucho esto hacia adelante. El concepto de variable es un concepto sencillo, pero aunque ustedes, el nombre es variable, termina siendo una constante, porque cada valor, entonces aquí, ¿qué hizo él? Fue a cada uno de estos ítems, a cada fila, fila por fila, sacó aparte el resultado y me puso los datos. Fila por fila, fue haciendo estos cálculos, fila por fila. ¿Cómo lo sé que lo hizo fila por fila? Por el prefijo X. ¿Ahora dónde me quedó? ¿Dónde está? Hable. Ahora ya. Por el prefijo X. Entonces, ¿cuáles son las funciones? Por favor, me dicen cuando ya todos tengamos ya esta fórmula clara. Gracias, Mateo. Espero que no haya sido muy complicado. Gracias, Joseph. Gracias, demás. Bueno, entonces, ¿qué otras funciones de interacción tenemos? Entonces, ya vamos a abrir acá. ¿Dónde fue que yo dije que estaba eso?
por acá, por acá, por acá, acá. Oiga, se me borró. Entonces, funciones de iteración en DAX. Uso de las funciones. A ver, aprendamos, miramos qué dice aquí Lear, que es importante. Bueno, este es un video que hay aquí dentro de Learn. El Learn es una página de web de Microsoft donde pueden también profundizar un poquito más en el tema. Voy a abrir acá funciones de interacción DAX, que esto es de la página de Miguel Caballero, que es un colombiano con el cual yo estudio, la verdad, y enseña muchas cosas importantes y acá están. Entonces, aquí uno puede dar, miremos la función SumX. Y a los que les gusta los juegos de rol y eso, yo creo que a este man también le gusta mucho eso, porque todo lo describe como, pues, entonces la función realiza la suma de todos los valores parciales que salieron como resultado. Entonces aquí van explicando con esas tablas DAX cómo trabaja la función paso por paso, ¿sí? Cómo funciona la función paso por paso y la explica de una manera muy detallada, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta, la página se llama Cartas DAX. Voy a darle clic acá y voy a copiarla en el chat para que la tengan en cuenta. Ta, ta, ta. Listo, ahí se la puse en las cartas DAX porque es chévere porque explican muy bien cada una de las funciones DAX. Bien, sigamos. Ya me dan uno cuando todos estén listos. Por favor, si, por favor, si hay algún inconveniente, me dicen o si no, continúo. Gracias, Joseph. Espero que todos estén aquí al día. Listo. Entonces, vámonos para, para otro concepto dentro de la misma tarea, y es ya teniendo en cuenta que el precio promedio de 4 es el correcto y que los otros tres no sirven para tacos, lo mejor que uno puede hacer es eliminar esas funciones que no sirvieron para nada. ¿Por qué? Porque uno crea muchas funciones que no sirvieron para nada. Entonces, lo que hago es en los tres puntos o en el botón derecho del mouse, por aquí dice eliminar del modelo. Entonces me dice que sí, lo elimino. El 2 lo elimino, el 3 lo elimino, me quedo con el 4 y ya le cambio el nombre. Ahora sí me quedo como precio promedio, está bien, doy clic en Enter. Y aquí esto quedó todo mal, entonces yo me vengo para acá y le digo corregir eso. Entonces él ya sabe que los otros no existen y me lo dejo bien. Vamos a hacer lo mismo con el consumo, porque el consumo tiene la misma característica. El consumo debe ser eh, ejecutado con de la misma manera, es decir, coger el consumo, multiplicarlo por la sal final y luego dividirlo por la sal final. ¿Cómo vamos a hacer esto? Voy a hacer algo que a nosotros los flojos nos encanta, que es simplemente copy-paste. Entonces me vengo para acá, copio todo esto de aquí para arriba, le digo control C, me paro acá en medidas, botón derecho del mouse, nueva medida, y le digo control B corta, control B corta. Y aquí ya le digo peso no, sino consumo promedio. Listo, hagámoslo hasta ahí. Y seguimos haciendo la flojera. Ah, escribí mal también fuera de eso. Consumo.
Me comentan cuando ya estén acá. Gracias, Mateo. ¿Realmente qué cambia con relación a la fórmula consumo y peso? Pues lo único que cambia es esto, no más, porque todos los demás valores son iguales. A vez final, resultado final, peso final. Entonces aquí lo que tengo que escribir es consumo. Entonces simplemente me paro ahí me sale el valor consumo, ya me quedó y todo perfecto. Le doy clic en Enter y ya está. Tengo el consumo promedio. Voy a arrastrarlo a mis datos y ya aparece ahí abajo. Voy a dejarlo ahí mientras ustedes me llegan y ya tenemos el consumo medio, aprovechamos y reciclamos fórmulas. Como ven, no ni siquiera le cambié el peso, el nombre de las variables, pero si lo hubiera querido hacerlo cambio, lo único que me toca aquí es decir aquí consumo, voy a decir const y voy a ponerle aquí, obviamente me toca cambiarle aquí porque da error, const y ya, si quiero hacerlo, la verdad, si quiero, esto me quedó doblado, si quiero no necesito hacerlo, ahí está. Alejo, le quedó abierto el micrófono. Y ya está. Entonces, nuevamente le doy clic en Enter, reviso el dato, voy a disminuir acá, y ya tengo el dato. Voy a cerrar esto acá también. Y ya tengo mi dato. Como ven, ya tengo mi dato de peso y ya tengo mi dato de consumo ponderado. De modo que está muy bien. Ahora, por ejemplo, me resta es calcular la conversión. Entonces, ya lo único que tengo que hacer es, pues usted ya lo sabe, una división. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nuevamente, botón derecho del mouse sobre medidas, nueva medida, conversión es igual a divide, abro paréntesis, ¿qué va en el numerador? El consumo. Entonces, nuevamente me paro, le doy clic acá, consumo promedio, coma, esto ya deberían coger como el ritmo, consumo promedio dividido entre el peso promedio, cierro paréntesis, enter, y la arrastro y estuvo. Ya. Si quiero más, ¿cómo se llama eso? Más numeritos, me paro en conversión y aquí me aparece, le doy clic en un decimal más. ¿Para qué estoy? 1, 2 y 3. Y ya, acabé. Por favor, lleguemos hasta ahí y vamos a un paso más en nuestro trabajo. Entonces ya tengo mi peso promedio, ya tengo mi consumo promedio, ya tengo mi conversión. La única manera de verlo es un objeto visual. Tengo las columnas como corresponden, tengo las filas como corresponden. Le he dado toda la información que necesito y en teoría voy bien en mi trabajo de analista. Tengo mi peso correcto, mi consumo promedio, mi mortalidad que la puedo arrastrar acá sin problema y voy mirando los datos. Muy bien, Joseph. Bien. Y mire todo lo que ha hecho, unas simples medidas porque son simples, aquí todavía no hay nada complejo, pero ya me están dando un contexto bastante amplio de lo que está sucediendo a nivel global dentro de los datos que tengo. Pero hay una forma más fácil de hacerlo aún, ¿cierto? ¿Cómo, perdón? Que hay una forma más fácil de hacerlo aún, sin necesidad de las variables. Si yo a aves muertas le pongo zoom X, aves muertas, una dividida aves finales, y lo mismo, y ya divido y sale. ¿Quiere presentarla? ¿Y la va a hacer? No, Lo reto para la próxima clase que nos lo muestre. ¿Listo? no, pues yo lo puedo hacer ya. Hágale, no se preocupe, esa es la idea. ¿Por qué? Porque hay muchas maneras de hacer lo mismo. ¿Y de qué depende? De nada, simplemente de mi conocimiento, mi habilidad o mi manera de hacer las cosas. ¿Y en dónde está la magia al final? En que cuando lo miremos cuál es el más eficiente para el sistema. ¿Sí?
¿Le parece bien, Alejo? Porque me parece excelente a mí. Sí, Sí, listo. Ok, sí, la próxima vez nos dices cuál modelo usaste. ¿Listo? No hay bueno. ningún problema por eso. Antes me parece genial. Bien, entonces quedan como 12 minutos. Entonces vamos a mirar que ya todo está funcionando bien. Entonces me voy a la página 4. Voy a disminuir el tamaño acá de este zoom. Y ya puedo utilizar esas medidas en todos los objetos visuales que tengo acá. Ya puedo utilizar mis medidas en cada uno de los objetos visuales de acuerdo a la necesidad que tengo de narrativa. Por ejemplo, la mortalidad funciona muy bien en el tiempo, ¿sí? La conversión también figura muy bien en el tiempo. El consumo, el peso y todo eso funciona muy bien en el tiempo, pero también puede ser de manera escalar. Entonces, vamos mirando qué va pasando en cada una de las circunstancias. Entonces, a pesar de que lo que les acabo de decir, probemos eso que les digo. Yo me paro acá en una fila, arrastro mi conversión, ¿dónde quedó? Acá. Mi conversión, me vengo aquí al calendario, me boto el año y luego aquí le boto el mes, me subirá por acá hasta el mes y ya tengo cómo se ha proyectado la conversión a lo largo del tiempo. Bien, y ya puedo ir jugando con todas y cada una de esas variables en el eje Y secundario. Entonces voy a poner la mortalidad en el eje Y secundario. Y ¡chic! Ya tengo dos valores. Donde si estos valores tuvieran alguna coherencia, porque no la tienen, no la busquen que no la tienen, pues puedo decir que en la medida que la mortalidad subió bajo la conversión o lo viceversa, puedo ir cruzando valores, puedo ir haciendo correlaciones, puedo ir haciendo cositas, ¿no? Entonces, ya comienzo a jugar con las medidas de una manera muy genérica, teniendo en cuenta lo que hago. Entonces, voy jugando con los objetos visuales. Entonces, voy a cerrar esta un poquito. Eh, Voy a poner aquí una tabla de esta tablita y nuevamente voy a escribir la mortalidad y voy a escribir la conversión, pero ya no lo voy a ver por eso, sino me vengo acá a granjas y clase categoría alturas sobre del mar. Entonces ya tengo, que tengo, bueno, voy a quitar una de las dos, está muy alta, esta es 1,60 y la otra, ya, este valor aquí, como lo puse en porcentaje, dado por directamente, por eso internamente es 0,5, ¿no? Por esa razón figura por allá tan abajo. Eso se puede arreglar de una manera muy sencilla, simplemente me paro acá en mi fórmula divide y la multiplico por 100. Y le quito el carácter de porcentaje. No, es que fue la que multipliqué, fue la conversión, qué chucha. Listo, entonces la mortalidad, la que tengo que decirle que sea por 100. Por 100. Y le quito el carácter de porcentaje. Entonces, como pueden ver, ¿qué hice ahora? Otra vez puse conversión. Qué horror. Listo, y miremos la mortalidad. Mortalidad por 100. Enter. Listo, y aquí le quito el carácter de porcentaje. Listo, entonces ahora sí ya puedo ver un poquito mejor las cosas. Exacto. Entonces aquí estamos viendo una categoría, aquí tenemos un valor continuo sobre dos variables como son altura sobre el del mar por un lado y la variable tiempo por otro, las medidas de conversión y mortalidad para cada uno. Oiga, la conversión la terminé multiplicando por 100. Sí, me vengo por acá la conversión. Es que le dije que fuera porcentaje. Ya, ahora sí ya la quité. Ahora sí ya quedó bien. Perfecto. ¿Qué estoy haciendo? Mortalidad, mortalidad por 100. Entonces, general, le digo número decimal. Ahora sí. Listo. Ahora sí ya está bien. Y la conversión está totalmente mal. Entonces, otra vez conversión. Me vengo acá. Le digo número decimal y tres decimales. Bien. Luego, cuando hablemos de objetos visuales, voy a hablar de eso que aparece ahí en blanquito que se llama tooltip, que es súper espectacular, mortalidad de 5,42, conversión. Ahora sí ya es coherente la cosa. Voy a parar aquí por encima para borrar esto.
Listo. Y ahora sí vamos a mirar un poquito más. Voy a disminuir mi zoom acá. Exacto. Listo. Ahora sí ya. Entonces tengo mi conversión, tengo mi mortalidad en dos tipos de gráficas visuales, donde el contexto de fila, el contexto de filtro, el contexto general que estoy trabajando de acuerdo a la identificación y todos los procesos que hablamos pueden determinar la relación entre las variables. Y si yo, por ejemplo, acá le doy clic en frío, por decir algo, ven, cambia la vaina, cambia esto que me muestra a la izquierda son todas las granjas que están en clima frío, en el tiempo, cómo se ha comportado. Si yo le doy clic en el medio, me cambia acá las del medio y eso. Todo este concepto de filtro donde actúan las medidas van a ser aplicadas en todo el modelo de acuerdo a las consideraciones visuales que yo tenga. No sé si tiene alguna pregunta por acá, si algo le faltó para yo ampliarlo, para ver o que puedan ver directamente las conversiones. Todo ese juego que me pasó al final de porcentaje y demás, lo vamos a ver cuando veamos directamente el objeto visual. El único cambio real que hice fue ponerle el por cien acá para que la relación aquí se viera mejor y eso fue todo. Una cuestión para mejorar el tema visual, nada más. ¿Preguntas, detalles, puntos a favor? Aquí hay una pregunta, muestra ver la leo. Dice Indira, para usar la desviación estándar, en este caso la expresión, por ejemplo, para el peso sería la multiplicación de A finales por el peso. Ah, creo que sí, pero yo le propondría más bien, sí, sí se puede. Lo probamos la próxima clase, pero sí se puede y miramos ese tema de la desviación estándar del peso para cada una de las interacciones. Sí, 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 sí. Vale la pena decir que es la misma fórmula que hicimos ahí, o sea, la de las variables, con con el cambio solamente en vez de sum x, ponerles, si alguien tiene, voy a cambiar acá la pantalla para que se den cuenta de la pregunta. Acá está. La fórmula de esta desviación estándar. Cuando es S, ¿qué es? ¿Qué es? Yo sé, pero quiero que ustedes me digan. Cuando tiene la S al final, ¿de qué se trata? Quiero que me lo digan. Mateo, Lorena. ¿Ah? ¿No sabe? Indira, ilústranos. Muestral. Muestral, correcto. Esa es la S de sample, de muestra. Y la otra con la P, la poblacional, la de todo el conjunto de datos que estemos en bus. Indira, alejarlas a la estadística, bueno. Indira, si quieres escribir. Si quieres dejarlas a la estadística, es que quiero invitar que alguno de ustedes me hable de qué es normalidad, porque cuando uno hace muchos objetos visuales y mucha interpretación de datos, ese concepto de normalidad, de desviación estándar, de varianza, es muy importante. Entonces, te invito a que nos hagas una presentación de qué es normalidad, ¿te parece? Cuando tú digas, no necesariamente sea para el próximo martes, sino cuando tú digas. Y si nos metemos con estadística, que de hecho hay que meternos, o sea, sí o sí, entre otras cosas es uno de los puntos que quería dejar para una charla mucho más adelante, es que tanta matemática y estadística necesitamos para hacer analista de datos. Y la respuesta es no mucha, pero la que tenemos nos debe servir suficiente. De hecho, ayer que estaba haciendo unos ejemplos de clusterización y de análisis de componentes principales, los hice en Power BI con R y con Python, y por eso que hasta me atreví por ahí a preguntarle a Joseph del tema. Pero incluso con una base de datos muy parecida a esa que estamos trabajando para Mateo, Joseph, Indira y todos los que trabajan. Entonces sí me encantaría que uno de ustedes comenzáramos a hablar de normalidad estadística, que es como la base. El tema de desviación estándar es como la base de interpretación de todo la analítica y todo el tema de datos, ¿no? Entonces, nada, no siendo más, y si hay alguna otra pregunta, la próxima clase miraremos lo de desviación estándar. De pronto haremos alguna curva de normalidad con estos datos que tenemos acá, cosa que no creo que den porque son datos al azar.
y no los puse como un valor estimado, pero bien podríamos trabajar en eso. ¿Preguntas hasta acá? Doc, un comentario, cuando veas a Jonathan Cardoso conectado por ahí, le puedes tirar la bola de que nos explique algo como de desviación estándar o algo así que tenga duda. ¿Quién, perdón? ¿Quién me dijiste que estuviera por ahí conectado? Jonathan Cardoso. ¿Ese es familiar tuyo? ¿Tú no eres Joseph? No, Doc, lo invitó la doctora Lina, él es profesor de estadística ahí con nosotros en la facultad. Ah, pero yo nunca lo he visto por ahí conectado, ¿o sí? Sí, él se ha conectado en varias clases, él se ha conectado, solo que a veces se va temprano. Pero o Ah, yo ok. le puedo hacer el comentario, Hazle el porque él da comentario, clases de estadística allá. porque has oído hablar de, ¿qué fue lo que dije ahorita? De análisis de componentes principales, Sí, sí, Doc. clusterización. Yo hago eso acá. O sea, trabajo mucho con eso acá. Sí, me Yo encanta el análisis de componentes he hecho principales. eso, pero en Infostar. No, eso se hace acá y se hace con R y con Python, con R sobre todo, porque es Sí, que las gráficas de R son espectaculares para eso. son espectaculares, sí. Es lo Sí, chévere que uno puede hacerlo como se le ocurra. sí. Mateo, ¿has hecho análisis de componentes principales? ¿Clusterización? Leo, Sí, hice en la universidad. Sí, porque señor. lo invito a que los haga en Python acá cuando les diga cómo es, porque es de los análisis más espectaculares multivariados que existen, ¿no? Ujú. Me Bueno, toca entonces revisarlo. invitados para que participen y ustedes mismos aquí puedan hablar del tema. ¿Listo? Entonces, Indira, me dices cuando yo te envío una presentación que tengo de uniformidad y tú la cambias como quieras, si quieres, o si no, tú la haces tú misma y nos la presentas, lo que tú quieras. ¿Listo? Listo. Perf- Excelente, el jueves estaría muy bien. Perfecto. Entonces, nada, los invito a que participen, eh, aporten, que esta es la idea de este grupo y de esta reunión. Entonces, nada, si no hay más preguntas, continuaremos más adelante. Aprovecho aquí en esto que dice cálculos rápidos, selecciono cálculo y por acá abajo hay uno que me encanta. Por acá, coeficiente de correlación, lo ven acá, diferencia porcentual, total acumulado. Bueno, ese coeficiente de correlación que puede ser una opción para ustedes, los amigos estadísticos que hay acá. Esto es simplemente eso, o si no, pues ya les había comentado, ChatGPT, Gemini o la inteligencia artificial que deseen, le preguntamos cosas locas a ver qué nos dice para hacer correlación analítica ya más avanzada y temas más chéveres que a la gente que los datos nos encantan, ¿no? Entonces, análisis de línea de tiempo, Leonardo, ¿cómo vas con eso de análisis de línea de tiempo? Eh, Más o menos, ese no lo trabajé mucho, la verdad, pero es lo que ¿Con, hago todo el tiempo con mis bases. con Entonces, qué, perdón? sí, con los resultados serológicos. Exacto, que eso es súper interesante a ustedes, es hacer análisis de serología en línea de tiempo. Alejandro, a ver si de pronto un día se antoja. Bueno, muchas gracias a todos y si no hay más preguntas, ya saben. El chat también de WhatsApp, si quieren hacer alguna pregunta para ir a trabajar en las próximas clases, porque aquí ya vamos a comenzar a hablar de análisis, de datos, de insights, de cosas que están dentro de los datos y cómo sacarles jugo. Entonces, ahora sí, tiene que haber mucha pregunta y mucho interés en cómo hago, qué sé yo, lo que se les ocurra. Sí, esa es la idea. ¿Listo? Entonces, nada, muchas gracias por participar y seguimos en contacto y creo que nos vemos entonces en la próxima clase. Bueno, Listo, muchas gracias. gracias, doctor. Gracias, Doc. A ustedes, Gracias. que estén muy bien. Bueno, Chao, chao. feliz noche a todos. Gracias. Gracias, María.